Te voy a decir una sola palabra: ultraprocesados. Ya, pare de contar. Azúcar blanca, azúcar morena, panela, todas estas cosas, no es que una sea más saludable que la otra, es igual. Genera en el centro de la saciedad, en el centro como de la recompensa, el mismo placer que puede generar una droga. No hay un solo alimento que yo te diga, no, es que este alimento te va a curar el cáncer de seno y te va a prevenir que te dé. Nuestra propia cultura y nuestra propia ocupación e industria está haciendo que nos vayamos para el otro lado del ultraprocesado y del comercio y de basarnos en logos. Que claro, porque diga light, porque diga cero, bajo en grasa, no quiere decir que realmente sea la mejor elección. Hoy estamos desde aquí, desde este hotel espectacular Versus en Medellín, en el Poblado, para hablar de cosas súper chéveres que nos encantan a las mujeres, en modo rosa, así, con estas camisas, porque vamos a hablar de la alimentación, que tiene que ver con el cáncer de seno, cómo prevenirlo, y bueno, quédense aquí. Como lo prometido es deuda, les dijimos que les íbamos a traer temas increíbles a nuestra comunidad grandiosa, a las personas nuevas que vengan por aquí, porque decidimos que íbamos a traer expertos, a hablar de emprendimiento, sí, que les contamos nuestra historia cuando empezamos Vintro, pero bueno, qué rico cosas que nos nutran, qué rico presentar a mujeres, a hombres súper empoderados de un tema, a emprendedores, porque es que aquí la invitada que les voy a mostrar ahora también es emprendedora, es médica y es emprendedora. Yo les voy a contar ahorita más adelante, pero hoy es un día especial. Octubre es un mes especial porque se conmemora el tema de la lucha mundial contra el cáncer de mama. Entonces, en esta ocasión, por eso estamos vestidas de rosado con mi invitada, que ya la voy a presentar, como en homenaje a todas aquellas mujeres que les ha dado cáncer de mama, las que no lo lograron y las que lucharon tanto y que siguen aquí en pie. Entonces, el tema de hoy va a ser súper interesante porque, bueno, uno dice que después de los 40 es que uno se empieza a hacer la mamografía o se empieza a preocupar por estas cosas, pero en realidad es un tema que nos estemos revisando, ahorita ya nos contará, desde más temprana edad, porque se han visto casos que mujeres de cáncer de mama de 20 y tantos, de 30 y tantos, entonces bueno, no crean que las que tenemos 40 y puntica somos las únicas que tenemos que estar pendientes. Entonces, aquí yo doy como inicio, yo te quiero presentar, gracias, obviamente, cuando hacemos estos podcasts con personas expertas en lo que queremos hablar, yo me reúno antes y hablamos como de los temas. Entonces, ¿qué nos gusta aquí? Que sean conversaciones ligeras y un regalito pues como para toda la comunidad. Entonces, yo aquí les voy a hablar de Ana María Toro. Ella es médica con maestría en nutrición de la Universidad de Barcelona. En dos palabras, pues eres una médica nutrióloga. Exacto. Ahorita nos va a contar un poco más de eso. Ana es apasionada por la nutrición y los buenos hábitos, y el ejercicio pues es un must en tu vida. Bueno, ya a nivel personal, ella me copiaba por ahí, que le encanta estudiar, le gusta sacar sonrisas a los demás con sus ocurrencias. Yo la vi muy tranquilita, pero ya vi que es cosita seria, y le gusta hacer charlas, y me dijo, y me gusta hacer charlas pesadas. Entonces ahí uno dije, bueno, ahorita me contás un poquito de eso. Mamá de Nico, que fue el que le inspiró también a meterse a este mundo de la nutriología. Su día favorito de la semana, domingo. Muere por el aguacate. O sea, yo creo que ahí estamos súper conectadas, y yo creo que hay mucha gente conectada que con el aguacate. Mías. Te digo que desconfía de la gente que no le gusta el aguacate. Total. O sea, yo te digo, yo amo a mi papá, pero a mi papá no le gusta el aguacate. Y yo digo, pues no, papi, no eres normal. Entonces, total, lo amas tanto, el aguacate, que se convirtió en tu marca personal. Ahí les digo que es una médica emprendedora, porque pues uno que se imagina una médica, ¿no? Trabaja todo el día en un hospital, atendiendo consultas. Sí, pues yo creo que todos empiezan así, pero cuando en realidad, aquí me encanta, en la vida es un viaje, que hay personas soñadoras. Me gusta invitar personas soñadoras. Y ella dijo un día, no quiero más esto, y voy a montar mi emprendimiento como médica, y por eso su marca personal es un aguacate. ¿Y ella qué hace? Asesorar frente a la alimentación y los buenos hábitos. ¿De qué vamos a hablar hoy? No, con esa presentación ya me quedé sin palabras para el podcast, ya súper bonita. Muchas gracias, Nati. Sí, primero que todo, quiero dedicar este podcast, estas palabras, este momento y este espacio a todas las mujeres que están luchando en este momento, que están con un diagnóstico empezando, en medio de o en una fase terminal contra el cáncer de seno.
son unas luchadoras, son unas tesas y personalmente tengo mucho amor por esta enfermedad porque mi mamá es una de esas luchadoras. Ay, ¿en serio? Es una sobreviviente, tesa, guerrera, que ha pasado por esto, entonces No, esto mira, va dedicado a Dios ella, mío, mamá. Es que si se puede ver, aquí los pelitos se me hicieron O sea, así. se me encharcaban los ojos a Ay, mí. no me diga estos Entonces, emociones. doña Inés, para ti, mamá. Ay, no, mira, sigo aquí. Porque uno veía esto muy externo y cuando uno es más joven, como lo Exacto. decíamos ahorita, que tiene 20, 30 años, ay no, eso les pasa por allá a las de 40. Entonces cuando uno está a los 40, bueno, es la mamografía y todas esas cosas, Exacto. pero de verdad, esto es un caso que a la de 20 que tiene la mamá de tantos años, también le puede pasar y lo podemos sensibilizar. Cuando toca la puerta, hay que sensibilizarnos porque cuando toca la puerta de nuestras casas y de nuestra familia, nunca estamos preparados. Entonces es un golpe fuerte emocional que si sabemos de qué se trata, sabemos que existe, podemos apoyar o a nuestras familiares, a nuestras amigas o a nosotras mismas a enfrentarlo porque nadie está libre de eso. Entonces, Claro. qué rico que por medio de Vintro, una empresa para la mujer, ¿cierto?, podamos llegar a los hogares y a las personas así. Claro, y a nosotros nos encanta mostrar profesionales como tú, que obviamente vienen a darnos una información valiosa, porque yo lo que te decía, a mí nunca me ha tocado, yo no tenía un caso de cáncer de seno cercano. ¿Sabes hasta cuándo? Hace 1 año y medio, 2 años y medio. Mi mamá falleció hace muchos años, más de 20 años, pero mis tías, sus hermanas que quedaron acá, automáticamente, un diciembre llegó una tía, es que me resultó cáncer de seno, y no teníamos ni idea, ni la abuela, ni antecedentes. Claro. Y las otras 2 hermanas, es que, ay, ve, me voy a hacer por curiosidad el examen. Todos estábamos súper tristes con la historia de la tía, y yo, bueno, y la otra se lo hizo a los 15 días, y también resultó con cáncer de seno, sin ningún síntoma, o sea, sin ninguno, porque nadie es tan juicioso de hacerse como Claro. palparse, tocarse. Yo tengo que aceptar, tampoco soy tan juiciosa, pero tienen que haber casos así para que uno diga, bueno, voy a empezar a hacerme Y este tipo conocernos, de exacto. reconocer este tipo. Entonces, sí, así como tú tuviste a tu mamá y lo superó, yo tuve a mis 2 tías con diferentes grados de cáncer, se salvaron gracias a Dios, pero lo que es la importancia de una detección temprana de esta enfermedad. Total. Entonces, este podcast, ¿de qué va a ser? Prácticamente de cómo viene relacionada la alimentación con las emociones y la enfermedad, que sería el cáncer de seno. Entonces, por eso aquí tenemos a Ana, y yo voy a empezar aquí. Yo formulé unas preguntitas, pero esto se nos va a ir yendo así súper natural, y ¿cierto? quiero agregar algo, pues cuando me presentaste, yo creo que muchos quedan como así, médica, emprendedora, pues que entonces que decidió, que el hijo la impulsó. Bueno, yo creo que se generaron un montón de preguntas ahí a quienes nos están viendo. Total. Y es que sí, o sea, yo pues me gradué hace muchos años de médica general, ¿cierto? En el 2012, amo mi profesión, arranqué en un hospital, primero en mi rural, ¿cierto? Entonces uno va teniendo como la oportunidad de crecimiento, y ya como médica general tuve la oportunidad de desarrollarme en el Hospital Pablo Otón, que amo con mi vida, fue mi escuela durante 10 años, pero también ahí, en ese alto nivel de complejidad, me di cuenta que los médicos llegamos muy tarde y apagamos incendios en los hospitales grandes. Llegamos a la complicación, a resolver y salvar vidas en el momento que da el infarto, que da todo. Entonces me apasionó, toda la vida me apasionaban los buenos hábitos, el ejercicio, la alimentación, pero yo dije, qué nota llegarle a la gente por medio de la medicina, la prevención, a que no se desarrollen tantas complicaciones y no terminen acá. Y por amor a lo que me gusta, empecé a estudiar la maestría en nutrición. Entonces empezaron esos 2 años, uno a veces decía como que, sí, yo estoy estudiando esto, pero pues yo ¿cuándo lo voy a ejercer? O sea, yo aquí, y sí, yo hacía turnos, hacía fines de semana, estaba en el hospital todo el tiempo, hasta que quedé en embarazo de Nicolás el año pasado y empecé como que, bueno, voy a ser mamá, pero yo creo que ya es momento, van a ser 10 años, he aprendido un montón, tengo estudios, porque también tengo la maestría en gestión y calidad en salud, me he desarrollado. Eres muy tesa, o sea, de verdad que Gracias. más estudiada, más preparada que un yogur. Eso Me digo apasiona cuando el estudio, sí, gracias a Dios, y he tenido la oportunidad de hacerlo, gracias a Dios. Entonces dije como, listo, entonces empezamos con mi esposo el tema de tengamos un consultorio, ¿por qué no si está el espacio? Entonces, ¿por qué lo voy a alquilar a todo el mundo sabiendo que yo puedo estar? ¿Cierto? Sabiendo que yo puedo ejercer lo que amo, mi nutriología, y también poder aplicarlo a mi familia, estar con Nicolás y poder enseñarle a las demás personas por medio de la nutrición. Y obviamente te dio susto.
Pues, o sea, es que Sustísimo. emprender no es fácil. Es como Sustísimo. decir, listo, ya dejo mi empleo fijo, que recibo la Sólido. plata mensual y no hay lío, pero uno tomar la decisión, bueno, arranque con mi propio consultorio, mis propios clientes, ¿cómo te parece uno? Pues listo, tenga su perfil como médica y que bueno, necesito pues, clientes, yo es que clientes, pacientes. Entonces, ese es un tema muy importante, pues como emprendedor, que no crean así tan fácil. Tomé la decisión así de dejar ser médica en el Pablo Tobón, que es algo súper teso y súper chévere y fijo. Y bueno, te lo juro que eso es de valientes, porque es que los emprendedores somos valientes. Exacto, los admiro un montón porque son una empresa que como emprendedoras han durado un montón, tienen un recorrido, ya están en varias ciudades, la han luchado contra incluso pandemia, los conozco pues muy de cerca, ¿cierto? Entonces, me gusta mucho como esto, que la gente también sepa que se pueden lograr los sueños, que uno puede abrir las alas, pero que todo genera un esfuerzo. Esto de hoy genera un esfuerzo. Total, todo. total. Entonces, mantener una marca y el solo hecho de pensar como que ¿qué logo será para mí? O sea, yo médica tener un logo. Sí, pero me encantó el aguacate. O sea, de verdad, demasiado la gente original. Piensa en mí demasiado. Y piensa en un aguacate. No, yo ya, o sea, a mí ya no se me va a borrar eso de la cabeza. O sea, así de verdad. Es. Entonces así empezó todo como para darles un intro a esta audiencia tan linda. Y por eso ella está aquí sentada, porque es que a mí me gustan emprendedoras, que nos den conocimiento, soñadoras, que hablen con pasión de lo que hacen. Entonces, bueno, por eso es que aquí está sentada con Muchas nosotros. gracias, Nati. En La Vida es un Viaje. Y bueno, como lo dice nuestro podcast, La Vida es un Viaje. Yo siempre digo que la vida es muy cortica para uno, pues como para uno desaprovecharla, ¿cierto? Y creo que en la vida, que es un viaje, un tema de una enfermedad que se puede detectar tan fácil y que, pues, o sea, o no sé si tan fácil, o que se puede prevenir y donde hay personas que nos dan esas herramientas, bueno, hagámonos la vida más chévere en este viaje y no permitamos, pues, como que por algo que nosotros podamos controlar, que es una revisión o una alimentación saludable, cómo pues hagámosle, o sea, cómo podemos evitar este tipo de enfermedades que, como te digo y como abrí la frase, tiene que ver con la emoción, tiene que ver con la alimentación y obviamente todo conlleva a una enfermedad o a prevenirla. Entonces, aquí vamos a empezar pues como a hablar de este tema, que es donde eres súper experta. ¿Cómo influye la alimentación en nuestra salud en general y en prevención contra las enfermedades como el cáncer de seno? La nutrición va ligada a toda la salud en general. ¿Cómo influye? Nuestras decisiones a la hora de alimentarnos nos llevan o a estar muy saludables, muy óptimos en salud, o a cada día hacernos un daño continuo por las elecciones malas que tomamos, ¿cierto? A base de ultraprocesados, a comer únicamente por llenarnos y saber que por medio de cómo nos nutramos, de cómo nos alimentemos y de esas decisiones que tomamos a diario, o podemos enfermarnos y tener una mala calidad de vida, estar hospitalizándonos, estar con infartos, estar con cirugías, con no podernos mover de la mejor manera, con dolores articulares siempre, por ejemplo, o tener vitalidad, los años que llevamos, sean pocos o muchos, pero no estar en un hospital, poder salir, correr, jugar con los hijos, sin que nos duela todo el tiempo y obviamente prevenir un montón de complicaciones. ¿Cómo influye realmente, Nati? En todo. En todo, claro. En todo. A mí me gusta mucho, pues hoy lo estamos basando todo en el tema del cáncer de seno, pero la sorpresa que le tenemos es que va a haber otro podcast con esta experta, Ana María Toro, porque yo sé que a las mujeres nos encanta hablar de el sub y baja del peso, de cómo no morir en el intento de hacer una dieta y que uno es horrible, pero eso lo hablaremos en el otro y los vamos a dejar antojados allá a la audiencia. Puntos suspensivos. Pero hoy nos vamos a centrar en esto. Entonces, bueno, yo quería aquí comentarte otra pregunta. Pues el azúcar es algo que nos encanta a todas. Pues hay muchas mujeres, no, por lo menos yo soy más de sal, pero hay muchas que se mueren por el chocolate, el azúcar, pues en fin, ¿cierto? Pero ¿cómo puede afectar a nuestro cuerpo y qué alternativas saludables podríamos considerar con el tema del azúcar o de los dulces que a las mujeres nos encanta tanto? Exacto. Antes de esa respuesta, Nati, yo quiero hacer un énfasis en algo. Para el cáncer de seno hay unos factores de riesgo que nosotros podemos modificar y hay otros que definitivamente no podemos modificar. ¿Qué no podemos modificar? La raza, el momento en que tuvimos los hijos, porque mientras más viejos tengamos los hijos o si no tenemos, eso es un factor de riesgo. ¿En serio? Eso hace parte, imagínate. ¿Qué tan temprano nos vino la menstruación?
una menarca o una primera menstruación antes de los 12 años o una menopausia muy tardía después de los 55 años es otro factor de riesgo que no podemos hacer nada con eso. Tengo una pregunta al respecto, pues que de pronto muchas las pueden tener. Pues a mí me estoy incluida en la edad que acabas de decir, de pues como cuando me vino el primer periodo, o sea, a los 11 años, entonces decime, yo puedo estar en riesgo, o sea, más que cualquier otra persona. Sí, o sea, no quiere decir que tenés que salir a hacerte una mamografía ya, ¿cierto? O sea, hay que tener calma y cautela con eso. Sí. Sino que son ciertos factores que sí generan una predisposición. No quiere decir que a quien le pasó eso a todo el mundo le va a dar cáncer de seno, sino que hay que hacerse en el momento que se debe hacer el tamizaje de una manera juiciosa, de una manera temprana, consultando y conociéndonos de pues como más cercano, con más cuidados, Sí. ¿cierto? Ahorita les mostramos el tamizaje. Total. Listo, pues, Total, o sea, ahorita. Pues, y los que nos escuchan solamente pues les mostramos, Les decimos pues, les decimos cómo. paso a paso, Exacto. las que nos Y escuchan. otra cosita, entonces, la genética no la podemos modificar. Familiares en primer grado de consanguinidad con cáncer de seno nos ponen mayor riesgo, por ejemplo, pero hay factores de los que te hablaba ahorita que sí podemos modificar. Ok. Por ejemplo, la obesidad en la menopausia es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de cáncer de seno. Entonces, en eso podemos actuar desde edades tempranas, incluso desde la niñez, desde la adolescencia. También el licor, el consumo de alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo. Todas esas cositas son decisiones que tomamos que si actuamos sobre ellas, esos riesgos no modificables se pueden aminorar. Sí, todo eso lo que me estás contando son hábitos saludables. Son hábitos. Hábitos Exacto. saludables. Y que aplica para todo. El cáncer de seno es uno de ellos, pero para muchos de los cánceres que existen son factores de riesgo. Entonces, para tenerlo súper en cuenta. Tú en tus consultas ayudas como a todo eso, ¿cierto? Pues como Claro. aparte, no, pues no solo en el otro podcast te voy a hacer esas preguntas, pero pues aquí como para que la gente entienda, tú tratas desde hábitos y desde nutrición, ¿cierto? Exacto. O sea, como que en eso se enfocan tus consultas, Exactamente. tu especialidad. Bueno, entonces ya volviendo a la pregunta del azúcar, después de ese pequeño paréntesis muy importante, el azúcar es deliciosa, ¿cierto? Nosotros, las peores combinaciones y las más adictivas son azúcar, grasa, sal. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, Nati. Vos ves unas galletitas de mantequilla ahí, te comes una, No, dos son por adictivas. pena, ¿cierto? Son activas. Entonces uno no es capaz como de, son deliciosas porque tienen esa combinación. Entonces que el azúcar es muy rica, sí, pero ¿qué efectos genera para nuestra salud? Muchísimo. Les voy a contar un dato muy interesante. Ay, contame. Imagínate que el azúcar, Nati, genera a nivel hipotalámico, eso es un órgano que hay dentro de nuestro cerebro que maneja muchas cosas y genera en el centro de la saciedad, en el centro como de la recompensa, el mismo placer que puede generar una droga. No te creo. Ahí te dejo el dato, y ahí les dejo el dato. Dios mío, gente que conozco y que sé que les gusta Es el dulce, adicta por al favor, dulce. escuchen esto. O sea, Entonces, el dulce realmente puede generar una adicción. Eso es cierto. Y a veces y nosotros siempre tenemos como un diablito emocional por dentro. Somos muy de hambre emocional, que el término existe y el término médicamente se conoce. El hambre emocional, me fue mal, entonces voy, ¿te acuerdas la vez pasada que hablábamos? Entonces voy y me compro un helado porque me fue muy mal, pero estoy muy contenta, entonces me compro un postre de chocolate. sí, eso tiene que ver Entonces, con, como hablábamos, de eso. lipotusa y gorditusa, De todo, que, entonces- que las emociones van ligadas con la alimentación. Entonces, Exacto. de eso vamos a hablar en el otro, así que no se lo pueden perder. Eso, entonces hay maneras como de aprender. ¿De qué se trata? De educación a uno mismo y de pronto cosas, si existen alternativas más saludables que obviamente no nos produce el mismo placer, pero que con el tiempo nos podemos adaptar. Por ejemplo, endulzar con dátiles. Casi nadie lo conoce. Yo y es tengo una superbuena anécdota de opción. eso, te cuento una anécdota de los Claro, dátiles, los contame. acabé de conocer. Sí, Sí, no, es pero- que nadie los conoce. Están sí, como... sí, pero los acabé de conocer porque tengo una amiga en medio de los viajes que hago, que me encanta viajar, pues, o sea, y en Vintro nos encanta viajar, y yo represento Yo muy sé. bien a Vintro viajando. Imagínate que estaba en la casa de una amiga y ella come muy saludable. Estábamos con mi hija, ahí con ella, éramos las tres. Es que bueno, les voy a dar un dulcecito, un postre. Yo, la verdad, me cuido mucho. Pues yo sí me cuido mucho con el tema del dulce. Como les dije, me gusta más lo salado. Entonces, ella, no, pero comen este postrecito. Ah, bueno, nos sacó unos dátiles españoletes y yo ve, ¿qué es esto? Esto es dulcecito, es súper saludable. Ah, no, Sara y yo felices comiendo el dátil.
cuando yo me comí solo uno y Sara como 4, pues porque a Sara sí le gusta el dulce. Y cuando va diciendo Juli, bueno, les cuento que se acabaron de comer 1000 calorías por dátil. 1000, o sea, una cosita que es como así de pequeña, como la mitad de un dedo índice. Y yo, ¿cómo así? Mentirosa, pues, ¿cómo así? 1000 calorías un dátil, es que sí, pero es de las buenas, de las buenas. Todo el paseo me moría de la risa porque yo le decía, todo lo que yo me cuido, todo que si respiro me engordo y me vienen a dar un dátil a las 11 de la noche, pues cuando quemo 1000 calorías en una noche. Pero lo que me explicaba era eso, pues que los dátiles es del azúcar buena. Exacto, pues, o sea, es que hay como que el término azúcar buena, azúcar mala no tanto, sino como el nivel de índice como índice glicémico, como la carga de insulina, cómo se eleva la insulina en sangre cuando comemos este tipo de cosas y qué tanto nos pueden inflamar y qué tanto lo aprovecha el cuerpo. Obviamente eso endulza pues mucho y hay que saberlos usar, obviamente para hacer por ejemplo un preparado, una torta o algo así, que eso podemos hablar después como alternativas. Se utilizan poquitos, ¿cierto? Se controla la porción, hay que saber distribuir como los ingredientes, pero por ejemplo es una opción más saludable que el azúcar. Para hacer otro paréntesis acá, azúcar blanca, azúcar morena, panela, todas estas cosas, no es que una sea más saludable que la otra, es igual. ok. No es que yo consumo azúcar morena, entonces consumo menos azúcar o me genera menos impacto, cero. Y miel, Lo mismo la miel. La miel también es otra que es lo mismo. Es lo mismo. Ay, Es lo no. mismo. No, yo endulzo Entonces, con miel. Están haciendo lo mismo. Estás haciendo lo mismo, Y, y los endulzantes. Y los endulzantes, entonces espérate, y por ejemplo dátiles, otras cosas alternativas al azúcar puede ser la esencia de vainilla, es una opción que le da cositas ricas. El cacao en polvo también lo puedes utilizar en preparaciones. Entonces sí hay opciones. Lo que sí es que no porque sea un poco mejor nutritivamente, ¿cierto? A nivel nutricional, que lo podamos consumir diario. Ojo, ¿cierto? Entonces un postre saludable. Entonces yo lo puedo comer diario porque sea un postre saludable, porque es a base de avena, que porque no, finalmente todo tiene su carga calórica y en ciertos procesos hay que cuidarnos. O sea, necesito que la sigan en redes sociales. ¿Cómo apareces en redes sociales? Anate.nutrióloga en Instagram. Anate.nutrióloga. La información se las dejamos aquí abajito del podcast, en Instagram, en todas partes para que vayan porque esto es toda una asesoría muy completa. O sea, claro que sí. Uno no, o sea, como poder comer algo dulcecito y rico y no morir en el intento. Y no morir en el intento. O sea, eso así es literal. totalmente cierto. Bueno, ya como volviendo al tema, para cerrar el tema de cáncer de mama, que es el interés principal de porque van a quedar antojados para el próximo. ¿Qué alimentos son los recomendados para mantener un equilibrio hormonal y reducir el riesgo de cáncer de mama? Bueno, voy a empezar por lo más fácil, que es lo no recomendado. Sí, como que ¿qué alimentos eliminar? Eso, entonces, primero, lo no recomendado. Y es muy fácil. Te voy a decir una sola palabra. Ultraprocesados. Ya, pare de contar. Eso me lo dijiste y yo quiero que ellos sepan qué son los ultraprocesados. Entonces, sepamos una cosa, un ultraprocesado son alimentos modificados con altas cargas calóricas, con altas grasas saturadas, con alta carga de azúcar, con muchos aditivos. Después podemos hacer algo de etiquetas nutricionales. Y con muchos ingredientes que vos empezás a leer y ni siquiera terminas de leer, pues porque es que son una cantidad, ¿cierto? Las etiquetas nutricionales son los loguitos nuevos negros que uno ve en los paquetes, ¿qué es eso? Pero no necesariamente. Ok. Aprender a saber qué es un alimento, bueno o malo, no solamente nos basamos en que tenga logos o no, porque hay alimentos con logos que no son malos, que son buenos, son procesados aceptables. Okay. Entonces es más como qué ingredientes tiene, qué aditivos tiene, cuántos ingredientes son y el orden de los ingredientes influye en la cantidad de ese mismo ingrediente que tienen. Por ejemplo, unas galletas de avena, el primer ingrediente debería ser avena, pero resulta que es por allá el último en un 1% y eso es una realidad. Entonces, es como un engaño. Exacto. Entonces, ¿qué son los ultraprocesados? En resumidas cuentas, son las cosas de paquete que tienen unas fechas de vencimiento por allá como a 2 años y pasan esos 2 años más o menos, y no pasa nada. Vos ves las mismas papitas intactas. Sí, total. A pesar de los años. Entonces, ¿cuántos aditivos tendrá para que eso no se dañe a pesar de los años? Entonces, cosas de paquete, gaseosas, salsas industriales, en eso se traducen ultraprocesados a grandes rasgos y que sí, lo de la tierrita nati. O sea, lo que no está empacado, las frutas, donde le ves una etiqueta nutricional, donde le ves sellos, cositas que vengan de nuestra madre tierra, vegetales, frutas, verduras, y como hacer más énfasis siempre en lo natural. Algo que tengamos en casa. Resulta que a veces llegamos tan afanados
que sacamos del congelador los alimentos que ya son precocinados, que vienen listos, pero que lo metemos en la freidora y resulta que es muy saludable porque no lo fritamos. Pero eso ya viene de entrada con aceites vegetales, con un montón de cosas, y se nos van quedando las verduritas en la nevera y las terminamos botando por allá arrugadas ya con el hongo, y eso es una realidad. Entonces, que nuestra ocupación no sea un motivo, que cocinemos en familia, que no pidamos tantos domicilios, porque cocinar en casa es lo que más impacto tiene para saber de qué están hechos nuestros alimentos y cómo lo preparamos. No, qué delicia saber todo eso. Pues yo necesito una cita. Claro, de por una, favor. Nati. Pues y las carnes rojas, es que tiene tantos mitos, o sea, o los lácteos. De carnes rojas, sí tengo para decir que sí son más. Carne roja incluye cerdo y res, que a veces cerdo pensamos que no es roja. Que es rosada. Eso. Sí, sí. Entonces, carne rojita de cerdo y res, y sí son carnes que son más inflamatorias y son más grasas. Y nuestro cuerpo se demora mucho más en metabolizar. Vos ves que a veces uno se come una carne, uno sale a comer y come una carne y se cuesta como muy lleno, ¿cierto? Sí, no, uno no duerme. El metabolismo no duerme. dura mucho más en procesarla, más o menos unas 6 horas, en cambio un pescadito más o menos 3 horas. Entonces, sí son más inflamatorias en procesos, por ejemplo, hígado graso, en colesterol alto, hay que cuidarlas mucho más, pero no se tienen que dejar de consumir. La clave está en una dieta variada, idealmente 2 veces a la semana en promedio, pero sí hacer más énfasis, por ejemplo, en pescados, que son súper ricos en omega 3, que es un antiinflamatorio de entrada, el salmón, el atún no en lata, sino el atún en lomo. Eso es súper importante porque entonces nos llena la dieta del atún. Resulta que vamos comiendo sodio y puro mercurio. Ay, no, horrible. Exacto. Entonces todo lo que podamos conseguir en lomito no tiene que ser la aleta de tiburón traída de Alaska, sino que, porque esa es otra cosa, o sea, no, que el salmón que venden en el mercado no sirve. ¿Por qué? Podemos comer saludable de lo que tenemos. Y los lácteos, no, Nati, o sea, realmente los lácteos no es una indicación suspenderlos para comer saludable, nosotros los necesitamos. A no ser que haya una intolerancia, una alergia, pues que definitivamente no. Y es preferible, los lácteos no solo son leche, los lácteos son derivados lácteos también. Quesos, yogur, que tienen fermentos, bacterias buenas y probióticos que están tan de moda para nuestra salud intestinal, que sí tienen un efecto. Ani, ¿sabes qué creo? Es que todos los organismos somos diferentes. Eso. O sea, lo que funciona para una persona no funciona para la otra. Entonces, por eso, o sea, aquí nos das como unos tips globales de lo que pues, una persona puede tener una alimentación saludable, pero pues no es lo mismo una persona a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Si, pues creo que si es hombre, si es mujer, pues no sé, yo creo que eso influye mucho, por eso hay que pedir cita. Pero la clave es hacerlo personalizado cuando te acompaño en una cita y realmente resolver como ese tipo de dudas. Y la clave también está en la variedad. No hay un solo alimento que yo te diga, no, es que este alimento te va a curar el cáncer de seno y te va a prevenir que te dé. No hay un solo alimento ni que te prevenga ni que te lo dé. Pero sí, la clave está en la variedad. Tenemos una alimentación en nuestro país maravillosa, pero nuestra propia cultura y nuestra propia ocupación e industria está haciendo que nos vayamos para el otro lado del ultraprocesado y del comercio y de basarnos en logos. Que Claro. Porque diga light, porque diga cero, bajo en grasa, no quiere decir que realmente sea la mejor elección. Yo soy de las que pienso, dice light, No, definitivamente Exacto. Necesito una consulta. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando este podcast, pero no sin antes como decirle a las mujeres que por el tema del cáncer de mama, sí quería que cuáles pueden ser los síntomas que ellas puedan visualizar, ¿cierto? Los más visibles del cáncer de seno y qué hacer para prevenir, que me imagino que es el tamizaje, y les enseñamos como un tamizaje pequeñito. Claro, mira, entonces, primero, tener mucho cuidado, muchachas y muchachos, porque el cáncer de seno no da solo en mujeres. Hay una poca proporción, muy poquita, es muy poco frecuente, pero en hombres también da. Por eso hombres y mujeres necesitamos tocarnos, necesitamos conocernos, sobre todo cuando hay un antecedente familiar en hombre, es muy frecuente que la descendencia lo pueda tener, ¿cierto? Entonces, no es lo más común, pero existe, no solo se trata de mujeres, es realmente prevalente anualmente para el 2020, que ha sido pues como los últimos datos a nivel de oncología de Colombia, se diagnosticaron como 15.400 casos aproximadamente de cáncer de seno, pero unas muertes aproximadas de 5.000 anuales. No, Entonces es fatal. una cantidad.
Obviamente Colombia es un país que no reporta mucho. Nosotros no somos lo que más reportemos, los que más datos tengamos, entonces cuántos más estarán por ahí sin reportar, y obviamente del área rural que no tienen acceso, que no tienen la información, cuántas muertes habrá sin poder prevenirlo. Pero también hay una buena noticia: cuando se coge este tipo de enfermedad en etapas tempranas, cuando está localizado ahí solamente en el seno, sin coger otros órganos, la supervivencia a 10 años es cerca del 90%, 95%. Va disminuyendo a medida que el cáncer está mucho más regadito a otros órganos y va cogiendo otros órganos. Pero entonces miren el impacto cuando lo detectamos de manera temprana. El tamizaje no se empieza ni desde los 20 años, ¿cuándo se debe tamizar? Tamizar realmente las mujeres entre los 50 y los 69 años, cada 2 años con mamografía. 50 y 69. Exacto. Cada 2 años. Cada 2 años, o dependiendo de los hallazgos ya se determina con el médico, cada 6 meses, cada año, pero si no hay alteraciones, cada 2 años mínimo. Entonces yo no me la hubiera tenido que hacer a los 40. Depende. Si hay un alto riesgo, por ejemplo, si tu mamá le dio un cáncer de seno y le hicieron unas pruebas de unas mutaciones de unos genes, que es el BCRA, que eso ya se mira pues en estudios, y hay una alta prevalencia en consanguinidad, que haya realmente un riesgo, que sean personas de alto riesgo, ya se empieza desde los 30, desde los 35 años aproximadamente. Y obviamente todo depende de la clínica. Así como en nutrición no todo organismo es igual, para médicamente es lo mismo. No todo cuerpo y no todas las personas tenemos los mismos riesgos, pero la clínica pesa un montón. Cuando tú te veas secreciones por los pezones, líquidos claros, líquidos amarillos, que por ahí no debería salir nada a no ser que uno esté lactando, ¿cierto? No debería haber ninguna secreción. Cambios en la piel, como se ponga la piel como naranja, o asimetrías, pues, o sea, como que un lado más grande que el otro. ¿Y la axila qué tiene que ver? Porque también leía cosas. Exacto, la axila desarrolla una comunicación muy importante por medio de ganglios. Entonces, los ganglios, como que el drenaje linfático va como ligado a los ganglios axilares, y por ahí es donde más da metástasis, donde más empieza a regarse. Entonces, bolitas en las axilas que nos toquemos, que veamos cambios de coloración o en la forma de la piel. Aprender a conocernos. ¿En qué momento tocarnos o conocernos? Después de 5 días o una semana después del periodo menstrual. Porque obviamente las mujeres tenemos un montón de hormonas que nos hinchan, que nos nodulitos, entonces la menstruación no es el mejor momento, ni inmediatamente antes, sino por ahí unos 5 o una semanita después. Te tengo un dato que investigué, pues porque a mí me gusta venir preparada. Súper juiciosa, maravilloso. Me encanta tener datos que en Colombia pues que no tenemos pues como mucha certeza de muchas cosas en cuanto al cáncer de seno, pero ChatGPT me dio unos datos curiosos. Y mira, por ejemplo, en Colombia se ha observado que las mujeres son diagnosticadas en promedio a edades más jóvenes que en países desarrollados, con un aumento de casos en mujeres menores de 50 años. Pues mira, tan impresionante. Tú ahorita decías, desde los 50 a los 69, pero en Colombia, este país, que tal que sea por la alimentación, pues, o sea, también, o sea, no solo la genética que puede pasar, pero también Pero entonces hay algo muy importante que interpretar, y es una cuñita para las consultas. Si tú das una mujer de 20 años, una mujer de 30 años sin factores de riesgo, sin síntomas, no tienes que estarte haciendo ecografías o mamografías sin una indicación. ¿Por qué? Porque existe también el sobrediagnóstico de pronto algunos nódulos, algunas cosas que someten a biopsias, a complicaciones por procedimientos que no se necesitan. Total. Entonces está como el sobrediagnóstico y realmente el momento al cual debemos llegar. Entonces los síntomas ahí para edades más tempranas son súper claves. No, mira, también lo que estoy leyendo acá. No, es que te digo, en Colombia, 70% de los casos de cáncer de mama en Colombia se detectan en etapas avanzadas, lo que reduce las probabilidades de un tratamiento exitoso. O sea, es que vean lo que hace una prevención y tantos casos, tantas muertes por uno, no, ya tengo susto, porque es que de verdad Nati, uno no es juicioso. Preguntar, ¿te has hecho alguna vez autoexamen de seno? No. O sea, y te digo, las tías que te digo que hace 1 año y medio tienen, y me relajé, y yo decía, bueno, no, todavía estoy joven, porque uno a los 40 sigue siendo joven, ¿no? Sigue siendo joven, yo espero que sí, yo voy para allá, ya casi en 5 años. Entonces nada, o sea, yo como te dije, yo cumplí 40 y me hago los exámenes porque alguien me dijo, no sé si el médico, que uno a los 40 se hacía la mamografía. Yo me la hice porque las tías lo tuvieron, pues como lo tuvieron, no tenía cómo saber si mi mamá importante. lo iba a tener o no.
porque mi mamá falleció, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, me la hago por si las moscas, y ese susto, porque es que las mujeres, no, no sé, hombres, si hay hombres escuchando, no crean, las mujeres somos unas valientes, y ese proceso, porque obviamente a uno le estripan, o sea, le aplastan el seno, y todo el mundo, yo creo que cuando yo cumplí 40, qué susto, pero nada, pues yo creo que salvada, las mujeres podemos con todo, pues, bueno, o sea, pero literal. entonces una cuñita para tocarnos, para conocernos, para aprender a sensibilizarnos y aprender a conocer qué es normal y qué no es normal en cada una, ¿cierto? Porque no todos los senos son iguales en una misma persona. Tú puedes tener genéticamente un pezón para adentro y el otro normal, de toda la vida desde chiquita y no pasa nada, pero si de un momento a otro un pezón se invirtió o está planito, eso es un signo de alarma también, se me ha olvidado decir. No. Entonces es como aprender a observarnos, conocernos y tocarnos. Nos vamos a quitar la camisa en nuestro baño, darnos un espaciecito, por lo menos una vez al mes, 2 veces al mes, y mirarnos. Entonces, lo primero es observarnos, ¿cierto? Pararnos ¿Cuántas veces como con las manos tipo jarras en la cintura? Exacto, como en la cintura, y observarnos si realmente hay cambios o no, si hay cambios más allá de lo normal, porque como yo les dije ahorita, no los 2 senos tienen que ser exactamente iguales, pero coloraciones en la piel rara, como que texturas diferentes, como que ves, este morro aquí que es, ¿cierto? O sea, uno aprende a conocerse, cambios en el pezón, destripas el pezón y que no salga ninguna secreción, obviamente sin hacernos daño, ¿cierto? Y empezar a palparnos. Entonces nunca nos olvidemos de las axilas, ¿cierto? Tocar que no haya ninguna bolita, ninguna cosa por ahí. en vivo y en directo. Gangliecitos por acá, que no nos toquemos, supraclaviculares. Y entonces lo más importante, en el orden que tú quieras, pero siempre tocarnos todo el seno, ¿cierto? Entonces puede ser en capitas como alrededor del pezón, entonces en sentido de las manecillas del reloj, y vamos avanzando hacia atrás. Otra manera es como arrastrando del pezón hacia atrás, ¿cierto? Por todo el seno, como de adentro hacia afuera, arrastrando. Listo. O sea, como si fueras un rodillito que vas arrastrando. Bueno, como un 360 pues del seno, del pezón, haciendo como longitudinal, eso. ¿Con qué objetivo? Como tú te quieras tocar, pero tócate, ¿cierto? Okay, con las manecillas del reloj, en circulitos, pero entonces, 3 pasos claves. Primero, obsérvate, mueve los brazos, que no se quede pues como ninguno quieto y el otro móvil, tócate, mírate los pezones, estrípate, que no salga nada, pues no te arranca el pezón tampoco, pero que no salga nada, ¿cierto? Ningún líquido por ahí raro, y tocarse, eso es clave. Bueno, no, yo creo que aquí nos quedó una información muy, muy buena, Ana, de cómo prevenir por medio de la alimentación y el tamizaje, de tener una vida saludable. Gracias por esta información tan, tan valiosa. Así que aquí amigas, nos dejamos. Frutas, verduras, cositas que vengan de nuestra madre tierra y sepamos de dónde vienen. Conclusión, para prevenir muchas enfermedades, entre ellas cáncer de seno. Perfecto, gracias por esos tips, Ana, y esperen otro podcast con esta doctora, con esta médica nutrióloga tesa, que nos va a contar eso que nos gusta a las mujeres y tipsitos referente a una alimentación saludable y no morir en el intento y todo. Súper importante. Bueno, nos vemos en un próximo podcast. Chao. La vida es un viaje. Chao.